acá entonces suponemos que esto debería estar grabando. La idea era terminar hoy con los ejercicios de plano. Para eso vamos a empezar por el último, fíjense que en la guía hasta el ejercicio 20 inclusive son ejercicios, bueno, hay de vectores y demás, pero los últimos son de plano. Por ejemplo, en algún momento en los foros preguntaron por el ejercicio 16, el punto A, que después creo que quien lo preguntó entendió un poco las respuestas que dimos y creo que entendió el ejercicio. Quizás si nos da el tiempo lo podemos ver. Después alguien preguntó en algún momento por el ejercicio 19, también lo podemos llegar a ver. Podemos charlar un poco del 18. El 20, yo les decía, es el último donde se habla de planos, y después ya para el 21 empieza ejercicios donde aparecen ecuaciones de rectas, que es el tema que vimos hoy con Yaril temprano, ¿no? O sea que la idea de hoy, Yaril decía que hagamos hasta el ejercicio 20, y yo voy a empezar desde el 20 para atrás. Se va a tratar de hacer el 20, después ir al 19 alguno que haya alguna duda, y así hacia atrás. El 20 me pareció interesante. Bueno, dice que hay que hallar, dice, los puntos del eje Z que, dice, equidistan de los planos pi1 y pi2. O sea que acá me están dando dos planos, ¿sí? Donde pi1 dice que es un plano que contiene al eje de ordenadas y que pasa por el punto 1, 0, raíz de 2. Es decir, no me están dando la ecuación de pi1, voy a tener que encontrarla yo. Y pi2 dice que tiene una ecuación que está dada en forma paramétrica o vectorial paramétrica. Me están dando los dos vectores paralelos al plano, que son el 1, 0, 1, el 1, 1, 2, un punto del plano, que es el 1, 0, 0. Bueno, con esa información tenemos que ver qué punto del eje Z o qué puntos equidistan de estos dos planos. Entonces lo primero que hay que hacer es pensar que voy a tener que encontrar las ecuaciones de los planos. En particular uno puede decir, bueno, pero la de pi2 ya la tengo la ecuación. La tengo la ecuación vectorial paramétrica, pero vamos a ver que vamos a necesitar trabajar con la ecuación general del plano. ¿Por qué? Porque observen que el objetivo es encontrar algún punto que tenga una distancia respecto de estos planos. ¿Y qué distancia? Bueno, la distancia de ese punto al plano pi1 tiene que ser igual a la distancia de ese punto al plano pi2. Es la información que me dice, donde me dice hallar puntos que equidistan de esos dos planos. Entonces, en algún momento voy a tener que plantear una ecuación de distancia de un punto, este que estoy buscando, punto del eje Z, respecto de tanto de pi1 como de pi2. Y en las distancias de punto a plano, es necesario conocer la ecuación general del plano. Entonces tenemos que buscar las dos ecuaciones generales. Bueno, vamos a empezar entonces tratando de encontrar la ecuación del plano pi1. ¿Qué datos me da de ese plano? Dice que contiene al eje de ordenadas y que pasa por el punto 1, 0, raíz de 2. Bueno, con eso vamos a tratar de encontrar la ecuación general del plano pi1. Pasa por el eje, contiene al eje de ordenadas y pasa por el punto 1, 0, raíz de 2. Para eso voy a tratar de ver si podemos llegar a hacer un dibujito de eso. Espero que sí, que me acuerde de toda la información, si no le pido que alguno me la vaya diciendo, pero creo que no es tan difícil. Vamos a poner una hojita acá en blanco. Entonces, información que tengo, me dice que ese plano, pi1, es lo que tenemos que encontrar nosotros, vamos a ponerlo en negro. Bueno, pi1 es lo que tenemos que encontrar, y dice que hay un punto de coordenadas 1, 0, raíz de 2, ese punto pertenece, dice, a pi1. O sea que este es un punto que pertenece a pi1. Y después me dice que el plano contiene al eje de ordenadas. Bueno, el eje de ordenadas es el eje de la sí. Así que bueno, le voy a poner esto en un lenguaje así vulgar, como para que sepamos de qué estamos hablando.
que el eje Y dice que está contenido en ese plano, o sea que está incluido, digamos, en pi1. Bueno, el hecho de que el eje Y esté contenido en pi1 me da dos informaciones. Por un lado, una tiene que ver con que el eje Y, a su vez, contiene el origen de coordenadas, porque los ejes cartesianos justamente se cruzan en el origen de coordenadas. Quiere decir que el punto 0, 0, 0 también pertenece al plano pi1. Y la otra información que me dan, acá puedo tener varias informaciones distintas, ¿no? Por ejemplo, si el eje está incluido en pi1, quiere decir que en particular el vector asociado al eje Y, que es el versor J, el versor J está incluido en pi1. ¿Está bien? Y porque ese versor es el de, digamos, el del eje Y, el que indica la dirección positiva del eje Y, o sea que eso está incluido en el plano pi1, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, una idea que yo puedo pensar para llegar a mi ecuación general es la siguiente. Vamos a tratar de hacer unos ejes coordenados, a ver si me sale, y tratar de demostrarlo un poquito gráficamente. Por supuesto que no hace falta hacer este gráfico que voy a hacer yo, simplemente lo hago para que se entienda un poco más quizá lo que tratamos de buscar, ¿no? Entonces, dijimos, tenemos que el origen de coordenadas, acá ya hice lío, vamos para atrás, acá, que el origen de coordenadas, el 0, 0, 0, es un punto que pertenece a ese plano pi1. Que el versor J, acuérdense que esto, este es X, el eje de las X, este es el eje Z, y el que está apuntando a la derecha es el eje de las Y. Dice, el eje de las Y está incluido en el plano pi1, entonces acá yo puedo pensar que le puedo asociar dijimos, un vector, en particular, ¿quién? El versor J, el versor J, supongamos que esté por acá, así. Este está sobre el eje, lo pongo ahí. En realidad podría estar paralelo al eje, no importa. Este sería el versor J. Bueno, ¿qué otra cosa más tengo como información? Que el punto 1, 0, raíz de 2 pertenece a pi1. Bueno, entonces ese punto tratemos más o menos de ubicarlo. Fíjense que ese punto tiene coordenada igual 0, por lo tanto está en el plano igual 0, ese punto. El plano igual 0 es el plano XZ, el plano XZ. Entonces dice que en X tengo que la coordenada de ese punto es 1, supongamos que el 1 ande por acá, más o menos. En Y, que es moverse a la derecha o a la izquierda de la hoja, es 0, o sea que no me muevo ni a la izquierda ni a la derecha. Y en Z la coordenada es raíz de 2, o sea que tendré que subir raíz de 2 unidades hacia arriba. Supongamos que raíz de 2 esté más o menos por acá. Y entonces, acá, supongamos que esto fuera raíz de 2, supongamos que este puntito de acá deseamos que fuera x igual a 1, y entonces este punto es el punto de coordenadas 1, 0, 2, raíz de 2, perdón. Bueno, y entonces yo puedo pensar, ese punto dice que está en el plano, que pertenece al plano pi1. Entonces yo podría pensar, vamos a poner acá un vectorcito, que tengo un vector que el origen es el origen de coordenadas y el extremo es ese puntito, el puntito 1, 0, raíz de 2, ese vector, que lo grafiqué en azul, también está incluido entonces en el plano pi1. Con lo cual mi plano pi1, vamos a ver si me sale el gráfico, sería una cosa de este tipo, ¿no? Sería una cosa que contiene el eje de ordenadas, o sea que, perdón, lo voy a poner así, sin flechita, ¿no? Contiene al eje de ordenadas, anda por acá. Contiene a este vectorcito que pusimos recién, anda por acá. Contiene este punto, lo puedo poner por acá, y después, finalmente, esto lo podría poner así, como para dar una idea que ese sería mi plano pi1. Eso sería gráficamente. Ahora uno puede decir, bueno, ¿para qué lo hice si a mí no me pide hallarlo gráficamente? Simplemente para que uno tenga una idea más o menos de a qué se refiere con ese plano pi1. ¿Cómo lo puedo encontrar?
Como yo tengo dos vectores entonces, que eran el vector azul y el versor J, que pertenecen al plano, entonces, por ejemplo, y sé que pasa por el origen de coordenadas, por ejemplo, yo podría escribir, y de paso hacemos un repaso, la ecuación vectorial de ese plano, ¿está bien? Entonces yo podría pensar que la ecuación vectorial paramétrica de ese plano la puedo pensar así. Puedo pensar un punto del plano de coordenadas x y z, lo voy a poder escribir siempre en función de los dos, de una combinación lineal de los dos vectores que sean paralelos al plano. Mis dos vectores van a ser el vector azul como tiene origen, el origen de coordenadas, las componentes del vector son 1, 0, raíz de 2, ¿está bien? Y el versor J. Y tengo que elegir a su vez ¿se acuerdan que para la ecuación paramétrica vectorial necesitaba un punto del plano? Como pasa por el origen de coordenadas, entonces puedo elegir el punto 0, 0, 0. Y como ese punto al sumarlo va a ser neutro en la suma, entonces puedo escribir que mi ecuación paramétrica vectorial sería algo de este tipo, ¿no? Un parámetro que lo puse alfa por uno de los vectores que son paralelos, en este caso un vector que está incluido, no solo es paralelo, sino que está incluido en pi1, que sería el 1, 0 raíz de 2, más el otro parámetro, que sería beta, multiplicando a el versor J. El versor J tiene componente 0, 1, 0. Bueno, entonces ahí tengo mi ecuación vectorial paramétrica asociada a pi1. Si yo quiero pasar de la ecuación vectorial paramétrica a una forma del tipo de la ecuación general, o sea, ax más bi más cz más d igual a 0, más bi más cz más d igual a 0, tengo que encontrar entonces un vector que sea el vector normal al plano pi1. Pero ya ahora sabemos que cuando nosotros tenemos dos vectores que están en el plano, que son los vectores estos que habíamos puesto recién, el azul lo voy a poner un poquito más fuerte para que se vea mejor, este vector, bueno, ahí, este vector azul que correspondía a un vector cuyas componentes son estas, y el punto extremo de ese vector es el punto que me dan como dato. Bueno, entonces decíamos, yo tengo que llevarlo a una ecuación de este tipo, de este formato. Entonces, lo que puedo hacer es pensar, estos dos vectores, el azul y el rojo, si hago el producto vectorial de ellos, que son vectores que están en el plano, el resultado me va a quedar un vector perpendicular. Y es justamente un vector perpendicular al plano. ¿Por qué? Porque esos dos vectores, el azul y el rojo, son paralelos al plano. Entonces, mi vector normal que estoy buscando para poder terminar esta ecuación, porque esta ecuación tiene, digamos, como vector normal, un vector de componentes ABC. Entonces yo puedo encontrar ese vector, vamos a llamarlo n, como siempre, haciendo el producto vectorial de los dos vectores, el azul y el versor J. Lo voy a hacer rápido, a ver si más o menos me sale. Para hacer un producto vectorial dijimos, podemos poner un determinante, en la primera fila ponemos los versores cartesianos, I, J y K, en la segunda fila ponemos unas componentes, o las componentes de uno de los vectores, no importa cuál, supongamos que pongo el 1, 0, raíz de 2, y en la última fila las componentes del otro vector, 0, 1, 0. Bueno, hago el producto vectorial S, o sea, resuelvo el determinante. Bueno, acá me quedó que la primer componente, la que corresponde al versor I, surge de resolver el determinante de 2 por 2, que estoy marcando ahora acá, no sé si se llega a ver, me queda menos raíz de 2. Después, la segunda componente, fíjense que la que corresponde al versor J, tengo que multiplicar raíz de 2 por 0 y 1 por 0 cuando hago el determinante. O sea que la segunda componente es 0. Y la última componente está relacionada con vamos a poner con cuál, la que corresponde al versor K, voy a tener que resolver este determinante que está acá. Y este determinante da 1. Entonces, acá va a ir un 1. Bueno, acá va a ir un 1 si lo pongo para que escriba 1. Si pongo para que escriba cuadrado, va a escribir cuadrados. Ahí va, 1. Bueno, ese es mi
es uno de mis vectores normales, ¿no? También podría utilizar el opuesto a este, o sea, un vector normal, pero que esté apuntando en sentido contrario. Bien, entonces, yo puedo pensar ahora, para armar mi ecuación, esta que estaba acá, que es la que estábamos buscando, mi ecuación general, que ese plano lo puedo escribir como menos raíz de 2x. Fíjense que el término con i desapareció porque b vale 0, acuérdense que esto es a, esto es b, y el 1 es c, ¿no? Dijimos, el término con y desapareció. Después tengo más 1 por z, o sea, más z. Y fíjense que una propiedad que tienen los planos es que cuando contienen al origen de coordenadas, entonces el término independiente vale 0. ¿Por qué? Porque yo cuando reemplace el punto este 0, 0, 0, lo reemplace en la ecuación del plano, el primer término se anula porque x vale 0, el segundo la y vale 0, el tercero z vale 0. Los tres términos se anularon, quiere decir que d es igual a 0. Entonces, no tengo término independiente, es una característica de los planos que pasan por el origen o que contienen al origen que no tiene término independiente. Entonces tengo que mi ecuación asociada a pi1 es esta ecuación, menos raíz de 2 en x más z igual a 0. ¿Está bien? Detalles para pensarlo más allá del ejercicio. Por eso yo quería tomar este ejercicio, porque este ejercicio es bastante abarcativo, digamos, bastante integrador de muchas de las cosas que andamos viendo con el plano. Ustedes habrán visto que Yalil subió un archivo donde habla de unos tipos particulares de plano, que son los planos que son paralelos a ejes coordenados y planos que son paralelos a planos coordenados. En este caso nosotros tenemos un plano pi1 que es paralelo a un eje coordenado, que es al eje de la y no solo que es paralelo al eje de la sino que lo contiene. Bueno, una característica que tienen esos planos, los que son paralelos a ejes coordenados, es que en la ecuación general la tengo, acuérdense que la tengo acá. En la ecuación general, el término asociado a la variable, en este caso voy a pensar en este término asociado a la variable y. A la variable donde me dice que el plano es paralelo a ese eje, por ejemplo me dice es paralelo al eje y, entonces pienso en el término que tiene esa variable, la del eje que es paralelo al plano. Ese término desaparece siempre en las ecuaciones de ese tipo de planos. Entonces, un plano paralelo al eje y no tiene término en y. Un plano paralelo al eje z no tiene, en la ecuación general estoy hablando, término en z. Un plano paralelo al eje x no tiene, en la ecuación general, el término que corresponda a x. Entonces, en este caso es un plano paralelo al eje y, no tiene el término que corresponde a y. Ese término desaparece en la ecuación general. Fíjense que mi ecuación general no apareció el término con y. Y aparte me decía no solo que era paralelo, sino que lo contenía, con lo cual me está dando la segunda información, que ya la estudiamos, que era que pasa por el origen de coordenadas, y entonces también el término independiente va a desaparecer, ¿no? O sea que si es un plano que contiene al eje y, va a ser algo de la forma ax más cz. Ya encontramos entonces ese formato, ¿está bien? Bueno, vuelvo ahora entonces al ejercicio para, para seguir un poquito trabajando. Acuérdense que quedó menos raíz de 2x más z igual a 0. Por la duda lo voy a guardar, pero creo que me voy a tratar de acordar. Y si no, acuérdense ustedes que tienen mejor memoria. Menos raíz de 2 por x más z. Pero lo vamos a necesitar ahora un ratito, ¿no? Ya tenemos el plano pi1. Nos vamos ahora al plano pi2. Acá me dice que el plano pi2 estaba dado en su forma vectorial paramétrica, la ecuación esa. Entonces, yo necesito ahora encontrar digamos, la ecuación general de ese plano, la ecuación general. ¿Y qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a hacer lo mismo que antes. Como tenemos dos vectores paralelos a pi2, que son el vector 1, 0, 1 y el vector 1, 1, 2, entonces lo que voy a hacer es el producto vectorial de estos dos para que me dé un vector normal. Una vez que tenga el vector normal, ya voy a poder encontrar mi ecuación general de ese plano. Bueno, lo vuelvo a hacer un procedimiento bastante similar al que teníamos. Voy a hacer el producto vectorial de este
con este de acá. ¿Para qué? Para obtener la ecuación vectorial de pi2, ¿no? Bien, acuérdense, vamos a anotar por acá cuánto daba pi1. Bueno, después lo anotamos cuánto daba pi1, ¿se acuerdan? Bueno, hago esto entonces. Voy a buscar el vector normal. En este caso es a ¿quién? A correspondiente al plano pi2. Entonces le pongo un n sub 2, como para no confundirlo con el anterior. Vamos a hacer entonces el producto, ese producto vectorial. Ponemos i, j acá. Ahora acá teníamos que poner en la segunda y tercera fila las componentes de los vectores. Las componentes de los vectores puedo poner el orden en que quiera. Supongamos que pongo 1, 0, 1 y 1, 1, 2, 1, 1, 2. Y hago este producto. Bueno, este producto entonces me va a quedar. Para la primer componente del vector este normal, tengo que hacer el determinante que quedó 0 por 2 menos 1 por 1, o sea que quedó menos 1. La segunda componente tengo que hacer, que es la que corresponde al versor J, tengo que hacer 1 por 2 menos 1 por 1, pero cambiarle el signo. Entonces me quedó 1 por 2, 2, menos 1 por 1 es 1, o sea que me va quedando 1, pero le cambio el signo, me queda menos 1. Y finalmente la última componente es 1. Surge de hacer este determinante 1 por 1 menos 0 por 1. O sea que mi vector normal tiene componentes menos 1, menos 1, 1. También puedo usar el opuesto, puedo usar el 1, 1, menos 1, es lo mismo. ¿Está bien? Una vez que tengo esto, tengo que tratar de encontrar, dijimos, la ecuación general. La ecuación general de pi2, ¿cómo va a ser? Y tengo que tener algo, dijimos, del tipo ax más bi más cz más d igual a 0. Ya tengo a, b y c, son las que encontré recién, o sea que tengo algo del tipo menos x, menos y, más z, más d igual a 0. Y me falta encontrar cuánto vale d, más d igual a 0. Bueno, me falta encontrar cuánto vale d. Para eso, ¿qué voy a usar? Y el puntito que me dijeron que pertenece al plano, el 1, 0, 0. Como ese punto pertenece al plano, cuando yo reemplace las coordenadas del punto en la ecuación general, se tiene que verificar la igualdad. Entonces, si yo reemplazo las coordenadas del punto en la ecuación general, me queda menos 1, porque x vale 1, y y z valen 0, o sea que los dos términos que siguen se anulan. Entonces me quedó menos 1 más d es igual a 0, con lo cual d es igual a 1. ¿Está bien? D igual a 1. Y entonces ya tengo mi ecuación general de este plano, que terminó quedando menos x menos y más z más 1 igual a 0. Bueno, eso hay que acordarse entonces, menos x menos y más z más d igual a 0. Bueno, acuérdense que lo que me pedía esto era que yo tenía que encontrar un punto o los puntos del eje z que equidistaban de esos dos planos. ¿Está bien? Entonces ahora, acuérdense, menos x menos y más z más 1 igual a 0, ese era uno de los planos, y el anterior que lo teníamos por ahí, vamos a tratar de, si no lo recordamos, estamos en problemas, pero no importa porque si no vemos en el archivo de respuestas, digo para no acordárselo de memoria, pero vamos a tratar de acordárnoslo, ¿no? Uno de los planos, que era el pi2, era menos x, menos y, dijimos, más z, más z, más 1, igual a 0. ¿Está bien? ¿Este quién era? Este era pi2. Pi2. ¿Qué otro teníamos? Pi1. Bueno, pi1. Ese, a ver si nos acordamos cómo era. Si no me acuerdo mal, era menos raíz de 2 en x más z igual a 0. Si alguno lo vio, lo copió, lo tiene o lo recuerda de otra forma, me avisa. Pero creo que hasta acá veníamos bien. Sí, yo lo Bueno, anoté. bárbaro. Y ahora tengo que encontrar un punto P que pertenezca al eje Z. Vamos a poner un punto P. Si pertenece al eje Z, entonces la característica que tiene es que las dos primeras coordenadas valen 0, porque sobre el eje Z lo único que tengo, no nulo, puede ser el valor de Z. Después el resto
tanto en X como en Y, tengo 0 siempre, en puntos que están sobre el eje Z. O sea que mi punto genérico que tengo que encontrar tiene estas coordenadas de acá. Bueno, y me dice que tiene que ser un punto que equidiste de estos dos. O sea que traducido a una formulita, lo que me está pidiendo es que la distancia que hay del plano π1 al punto P, de π1 al punto P, tiene que ser igual que la distancia que hay del plano π2 al punto P. Eso quiere decir que el punto P está a la misma distancia de π1 que de π2. Bueno, y entonces ahora, para terminar el ejercicio, lo que tenemos que hacer es pensar en que tenemos que utilizar las fórmulas de distancia de un punto a un plano. ¿Está bien? ¿Hasta acá más o menos se va entendiendo? Coméntenme si lo van siguiendo. ¿Sí? Sí, se va entendiendo. Más o menos se va entendiendo, bárbaro. Bueno, entonces nos vamos a terminar esto, que necesitamos las fórmulas de distancia de un punto a un plano. Las fórmulas de distancia de un punto a un plano tenían este formato. Era un cociente donde en la parte del numerador iba un valor absoluto. Este valor absoluto, digamos, tenía que ver, para empezar, como es una distancia, no puede ser negativa, ¿no? Entonces acá tenía un valor absoluto. Y en el numerador iba algo que no lo voy a escribir porque la verdad que vieron que cuesta escribir con esto, pero ya lo voy a escribir directamente con los resultados de acá, ¿no? Uno tenía que poner lo que era como la expresión de la ecuación general, lo que no estaba igualado a 0, obviamente, ¿no? O sea, la parte izquierda, digamos, de la ecuación general, lo que sería el AX más BY más CZ más D, reemplazando X, Y, Z por las coordenadas del punto donde yo estoy trabajando. Entonces, concretamente para esto, mi ecuación es esta, ¿no? La que tenemos acá, menos raíz de 2x más z. En la ecuación de distancia de un punto al plano, acá arriba, entonces lo que tengo que poner es la primer componente del vector normal, lo que sería mi A, que vale menos raíz de 2, eso multiplica a la coordenada X del punto donde yo quiero calcularle la distancia. Entonces yo quiero calcularle al punto P la distancia, mi coordenada en X sería esto. Bueno, después tengo lo mismo, bueno, con el eje Y no hay nada, o sea, directamente no tengo ni acá, no tengo B, ¿se acuerdan que B valía 0? Y esto vale 0. Así que directamente pongo lo último que terminó pasando, bueno, y acá tengo más 1, que era la componente del vector normal. Acuérdense que mi vector normal tenía componente menos raíz de 2, 0, 1. Esa componente multiplicado por z. Este z que puse ahora recién, ¿quién es? Es la coordenada de este punto. ¿Está bien? Para que lo recuerden, voy a poner acá arriba la fórmula genérica, porque por ahí alguno, al hacerlo así mentalmente, quizás no esté muy siguiendo mucho, se perdió en el camino, digamos. Supongamos que este punto, llamémosle P0, estoy poniendo la fórmula genérica de distancia de un punto a un plano, para que se la acuerden. Bueno, la fórmula genérica me decía que en la parte de arriba tengo que tener, esto no lo sé si lo voy a poder sacar, sí, lo voy a poner acá abajo, tengo que tener, decíamos, las componentes del vector normal al plano, multiplicado por las coordenadas del punto. Si el punto P0 tiene coordenadas x0, y0, z0, entonces esto me va a quedar algo de este tipo. Bueno, acá va a ir más z por z0 más d. z0 más d. Bueno, esa es la fórmula general, lo que va en el numerador. Y en el denominador iba la norma de el vector normal al plano, la norma de n. Bueno, entonces yo les decía, para que ahora que está la fórmula se vea un poquito mejor, se parece a la fórmula de la ecuación general del plano, obviamente no es una ecuación porque no está igualada al cero, ¿no? Pero tiene un parecido para que uno se la acuerde como regla mnemotécnica si quiere, pero en lugar de tener las coordenadas generales x y z, se reemplaza por las coordenadas del punto al que yo le quiero calcular
la distancia al plano. Entonces, con ese criterio fue que puse acá esta expresión que tengo acá, ¿no? Fíjense que el b valía 0 del versor normal, ese término con i no está, a por x0, x0 vale 0 por menos raíz de 2, que es a, y en la última tengo c que vale 1 por z. En este caso mi coordenada es genérica. Sobre, dice el módulo o la norma, digamos, del vector n. Bueno, el vector normal, entonces le calculo la norma, eso se hace por Pitágoras. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar la raíz cuadrada de menos raíz de 2 al cuadrado, ¿está bien? Que es la primer componente del vector normal, más 1 al cuadrado. Bueno, ahí estoy entonces con... creo que está todo bien, bárbaro. Vamos del otro lado. Bueno, del otro lado tenemos que aplicar la misma fórmula, pero recordando que ahora estamos trabajando en el plano pi2. Entonces, por ejemplo, si quiero escribir la norma de n, acuérdense que n ahora es menos 1, menos 1, 1. Está asociado al plano pi2. O sea que ahora voy a tener la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Eso si quieren ya directamente le pongo raíz de 3, ¿está bien? Menos 1 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado. O sea, 1 más 1 más 1, raíz de 3. Y arriba tenemos que poner el valor absoluto de, ¿qué cosa? Menos 1 por 0. Bueno, acá, la verdad que podía haberlo también evitado. 0 era la coordenada, la primera coordenada del punto P. Esta es la que sería la que hace las veces de x0 en mi fórmula general, en esta formulita general de acá, ¿no? Bueno, el segundo término también tiene 0, así que no lo pongo, o si quieren, no sé, no lo ponemos, menos 1 por 0. Y el último término sería, bueno, el último término de los que corresponden con variables, ¿no? Sería 1, que sería el de c, por z. 1 por z. Y ahora este tiene término independiente, o sea que acá tengo que sumarle más 1. Bueno, así que ahora, ¿qué es lo que me quedó? Me quedó una ecuación donde mi incógnita es z, y eso es lo que tengo que tratar de resolver. Bien, entonces vamos a tratar de resolver esa ecuación. Fíjense que arriba me quedó en el lado izquierdo. Tengo el módulo de z. No tengo otra cosa. Módulo de z. ¿Está bien? Sí. ¿No? 0, z. Y abajo tenemos esta cuentita. Fíjense que el menos raíz de 2 al cuadrado terminó quedando un 2 acá. Más 1 al cuadrado, o sea, me quedó una raíz de 3. Y del otro lado, ¿qué es lo que tengo? Tengo este primer término vale 0, tengo z más 1 en valor absoluto, z más 1 sobre raíz de 3. Bueno, así que tenemos que resolver esa ecuación de módulos. Con este lo puedo eliminar. Y me quedó que el módulo de z es igual al módulo de z más 1. ¿Está bien? Bueno, fíjense que eso, vamos a ponerlo, a ver si voy borrando alguna cosa. Por ejemplo, podría ir borrando esto, que no lo necesito, y lo voy a ir escribiendo acá arriba. Ajá. Bueno. Así que me quedo que el módulo de z es igual al módulo de z más 1. Bueno, eso para resolverlo puedo pensarlo, por ejemplo, supongamos que z más 1 fuese positivo, ¿está bien? O sea, yo puedo pensar que z más 1, vamos a poner como una primera condición, ¿no? Que z más 1 sea mayor que 0. Entonces, bueno, z tiene que ser mayor que menos 1, mayor que menos 1. Y si z es mayor que menos 1, z es mayor que 0, por lo tanto acá la primera expresión que puedo pensar para resolver esto sería que este módulo también lo quiero sacar al módulo, al valor absoluto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O me queda z o me queda menos z por la definición de valor absoluto, ¿no? Si z es mayor que 0, entonces me va a quedar z. Si z
es, digamos, si es mayor o igual que 0, ¿no? Si es menor, me va a quedar menos z. Como tengo que z es mayor que menos 1, que vino de esta condición, que z más 1 sea mayor que 0, entonces z mayor que menos 1, y tengo que poner también que z sea mayor que 0. Z mayor o igual que 0, digamos, ¿no? Bien. Con estas dos condiciones, entonces puedo poner acá z es igual a z más 1. Esto, fíjense que no tiene solución, ¿verdad? Porque esto me quedó que paso la z restando, digamos, y me quedó que 0 es igual a 1. O sea que esto es incompatible, ¿está bien? O sea que, en principio, un valor de z positivo no estaría encontrando. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a borrar acá. Vamos a borrar esto. ¿Qué pasa ahora? Para tratar de sacar el módulo también podría pasar una segunda posibilidad, vamos a decir, una segunda opción, que fuera que, por ejemplo, acá había un módulo, vamos a ponerlo, que el módulo de z fuese menor que 0, entonces supongamos que el módulo de z fuese menor que 0. Módulo de z, perdón, el módulo de z, no, que z sea menor que 0, ¿está bien? Vamos a borrarlo acá. Y ¿dónde anda el borrador? Acá. Acá. Eso. Bueno, perdón, si z es negativo, entonces del lado, de este lado, vamos a ponerlo acá, después lo sacamos en tal caso, me va a quedar un menos z. Bueno, bien. Ahora, la otra opción que podemos, digamos, eso es por el lado izquierdo. Por el lado derecho, si tuviera que pensar esa ecuación con módulo, ¿qué tendría que pasar? Bueno, supongamos que z más 1 puede ser positivo o negativo, eso depende, ¿no? Supongamos que z más 1 fuese negativo, que z más 1 fuese menor que 0, o sea, que lo que está acá dentro del módulo fuera menor que 0. Eso implicaría que z sea menor que menos 1. Entonces, estas condiciones pueden pasar, que z sea menor que 0 y que z sea menor que menos 1. Si pasa eso, entonces, ¿cómo me va a quedar mi ecuación cuando le saco los módulos? Del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, me va a quedar menos z. Porque dijimos, z es negativo, y como tengo el módulo de z, quiere decir que puedo poner menos z. Del otro lado, como tengo que lo de adentro del módulo, que era z más 1, es negativo, z es menor que menos 1, y entonces acá, eso supongamos que estoy en ese intervalo, entonces acá puedo escribir lo de adentro negativo, menos z menos 1. De vuelta, en este caso no tengo solución, ¿está bien? Porque si paso va a pasar sumando, me quedó z menos z, 0 igual a menos 1, o sea que eso tampoco encuentro una solución. Ahora, ¿qué podría pasar, por ejemplo? También podría darse esta opción, que fuese que el módulo de z de este lado, que z fuese negativo, o sea, estaríamos en el caso anterior, y que del otro lado, lo que está dentro del valor absoluto, fuese positivo, o 0. Bueno, positivo vamos a ponerle, ¿no? Bueno, si z es 0, de hecho se ve directamente que la ecuación no se cumple, ¿no? Porque quedaría 0 igual a 1, ¿no? O sea que z más 1 que sea mayor que 0. Esta sería otra posibilidad al estudiar los módulos, y acá me quedaría que z tendría que ser mayor que menos 1. Entonces, ¿acá dónde estoy? Acá estoy en un caso donde estoy en el intervalo menos 1, 0. Z tiene que ser mayor que menos 1, pero menor que 0. Estoy en el intervalo menos 1, 0. ¿Cómo me queda mi ecuación? Con esa condición, cuando estoy en el intervalo menos 1, 0, sacando los módulos. Bueno, del lado izquierdo, lo voy a borrar, así no tapamos tanto. Ahí va. Del lado izquierdo de la ecuación me quedó menos z, porque pienso que z es negativo. Y del otro lado estoy pensando que z más 1 es positivo. Z más 1 es positivo. Lo que estaba dentro del módulo es positivo, con lo cual acá me quedó z más 1.
Y entonces, ahora sí puedo resolver esto. Fíjense que el menos z, por ejemplo, lo puedo pasar sumando para la derecha, y el 1 restando para el otro lado, con lo cual z, ¿a cuánto quedó igual? A menos 1/2, ¿está bien? Z menos 1/2, fíjense, este menos, con el z que vale menos 1/2, me quedó 1/2. Y del otro lado, menos 1/2 más 1 es 1/2. O sea que esta sería solución, z igual menos 1/2. O sea que ahí yo ya podría decir, bueno, yo ya encontré un punto del plano que equidista de π1 y de π2. El punto tiene coordenadas 0, 0, menos 1/2. Bueno, faltaría un cuarto caso que se lo dejo para... ¿Qué sería? Porque hasta ahora estuvimos viendo, bueno, que lo de adentro del módulo fuera positivo y negativo en ambos módulos, ¿no? Ir viendo qué es lo que pasa, ¿no? Y habría un cuarto caso que lo comento rápido, que ese no nos va a dar, también nos va a dar que no hay ninguna solución, que directamente no hay ningún intervalo que verifique, ¿no? ¿Qué sería? Hasta ahora vimos los dos casos donde z era negativo, ¿no? Y un caso donde z era positivo, que era el primero. Supongamos ahora entonces que z es positivo, porque uno puede decir, bueno, pero ¿no habría 4 casos cuando analizo 2 módulos? Bueno, el cuarto caso, vamos a ver que no nos aportaría mucho, sería z positivo y z más 1 negativo. Eso es lo que me faltaría ver si uno, no sé, quisiera ponerse a hacer uno por uno los casos y no se da cuenta de lo que va a pasar acá. Lo que pasa es que z más 1 menor que 0 implica que z es menor que menos 1. Y entonces acá me está diciendo que tendría que analizar un caso donde z sea positivo como condición de la izquierda y que z sea menor que menos 1. No puede ser positivo y menor que menos 1 al mismo tiempo. O sea que el cuarto caso en realidad no existe, digamos. Por eso lo dejé al final, pero no tenía mucho que ver. Y entonces, ¿a qué conclusión llegué? Y a la conclusión a la que llegué es que hay un solo punto del plano, perdón, un solo punto del eje z, que equidista de π1 y π2, y ese punto es el que acabamos de encontrar, que sería este, el 0, 0 menos 1/2. ¿Está bien? Bueno, y ahí terminamos entonces nuestro ejercicio 20. Vamos a ver entonces algún otro. Hasta acá, perdón, ¿alguna duda o pregunta? Algo que más o menos no se entienda, ¿sí? Por las dudas, ¿dónde anda acá? Esto no me interesa mucho. Bueno, sigo entonces. Vamos con el ejercicio 19 de haz de planos. Ahí también podemos hacer algunos comentarios al respecto. Lo voy a poner bastante para acá, así puedo dibujar un poquito por acá. A mí me dan un haz de plano, dice cuya ecuación es, y me ponen ahí la ecuación del haz de planos, por ejemplo, ¿no? Y me dice determinar el plano del haz. El haz de planos es, ¿vieron? Habrán visto, vamos a verlo por acá, creo que yo lo había dejado medio a mano en la parte teórica para estudiarlo un poquito, acá, ¿no? Es esto, ¿no? Es como una especie de hoja, a veces se lo asume como las hojas de un libro abierto, bueno, ¿no? Que tiene una recta común a todos los planos, y entonces a mí me está diciendo, de todos esos planos, del haz de plano, que están definidos, digamos, a partir de una sola ecuación, que es, en este caso, para este problema, la ecuación que me dieron de las de planos, ¿no? Me dice, de todos esos hay que encontrar alguno que vaya cumpliendo distintas propiedades. Por ejemplo, en el punto A, que pase por el origen de coordenadas, que sea paralelo al eje de cotas. Bueno, algunos tips genéricos para ejercicios de planos. Estos son tips genéricos, no quiere decir que necesariamente haya que hacer esto, pero digamos que creo que en el 95% de los ejercicios de planos funciona. Yo tengo una ecuación que a veces le llaman ecuación general de las de planos, donde aparecen los dos parámetros, y normalmente lo que se suele hacer, que insisto, funciona para muchos problemas, es redistribuir los términos de manera tal que me quede un término con X, uno con Y, uno con Z y un término independiente. Y esos términos con X, con Y, con Z van a quedar multiplicados por coeficientes donde van a estar relacionados los dos parámetros, alfa y beta. Entonces, de acuerdo a cómo estén relacionados esos parámetros, alfa y beta,
y de acuerdo a la condición que me pidan, entonces yo voy a poder resolver de manera general mi problema. Eso funciona, no querría decir para el 100% de los casos, pero para el 95% de los casos estoy seguro que funciona. Vamos a ver un ejemplo de todo esto que le estoy diciendo, ¿no? Entonces yo les decía, como idea genérica, primero, normalmente lo que se suele hacer es una redistribución de los términos, de manera tal que, por ejemplo, yo tengo, fíjense, con X, tengo alfa por X más beta por X cuando hago las distributivas. Entonces yo ahí puedo sacar después un factor común X y me quedaría alfa más beta por X. Alfa, bueno, alfa más beta por X. ¿Está bien? Bueno, ¿qué otro? El término con I. Acá tengo menos 2 alfa por I. Y del otro lado, término con I no tengo. O sea que acá puedo poner menos 2 alfa por I. Alfa por I. Después tengo un alfa por z y un menos beta por z. Con lo cual, si saco factor común z, me va a quedar factor común de alfa menos beta. O sea que acá puedo poner más alfa menos beta por z. Alfa menos beta por z. Y finalmente, lo que sería el término que no tiene variables, va a quedar en función de los parámetros. Me va a quedar un menos alfa más 3 beta. Bueno, lo pongo. O sea, acá me quedaría, vamos a ponerlo 3 beta menos alfa. 3 beta menos alfa. Y todo esto dice que es igual a 0. Igual 0. Muy bien. Entonces, ahí, ¿qué ventaja tengo con escribir ese formato? Bueno, que por ejemplo, cuando a mí me pidan distintas condiciones que tiene que tener el plano que está en ese haz de planos, yo generalmente esas condiciones las voy a trabajar, por ejemplo, voy a tener alguna información sobre cómo tiene que ser el vector normal. Entonces mi vector normal, fíjense que acá, el vector normal genérico de mi plano, ¿qué componentes tiene? Y la primer componente, o sea, esto quedó como si fuera un solo plano, digamos. En realidad son infinitos, ¿por qué? Porque tengo dos parámetros, alfa y beta. Pero puedo pensar que esos infinitos planos, todos, finalmente se pueden tener algo en común, que es el vector normal. Y ese vector normal, ¿qué componentes tiene? Y la primer componente es alfa más beta, o sea, lo que multiplica la x. La segunda componente es menos 2 alfa, y la última componente es alfa menos beta. ¿Con eso solo me alcanza para resolver todos los problemas que me podrían pedir acá asociados a ese haz de planos? No, porque a veces también me piden alguna condición donde tenga que tener en cuenta qué pasa con el término independiente, con el 3 beta menos alfa. Pero con esto ya puedo resolver algún que otro caso. Por ejemplo, supongamos el ejercicio D, que era uno que no tenía solución. Entonces, en el ejercicio D, a mí me dicen que mi haz de planos, tengo que encontrar uno, en ese haz, un plano que sea paralelo a este que me dieron acá. Ahora, este que me dieron acá, ¿qué vector normal tiene? Y 2 menos 1, 1, ¿está bien? Los numeritos que multiplican a las variables, ¿no? 2 menos 1, 1. Bien. Y como me dice que tiene que ser paralelo, el que yo tengo que encontrar tiene que ser paralelo a este, entonces quiere decir que los vectores normales tienen que ser proporcionales, porque si los planos son paralelos, los vectores normales van a ser paralelos. Entonces, el vector normal asociado a mi haz de planos, este n, llamémosle que yo, n1 si quieren, para que no sea la misma n que esta, tiene que ser proporcional a este otro n. En particular podría pensar que podría usar el mismo vector y me serviría el mismo vector normal, ¿no? En planos paralelos podría usar el mismo vector normal. Entonces, ¿qué me va a terminar quedando? Y me termina quedando un sistema de ecuaciones donde yo tendría esta primera componente, alfa más beta, vamos a poner todas las componentes primero, ¿no? Alfa más beta, menos 2 alfa y alfa menos beta. Alfa menos beta. Bueno, ¿esto a qué tiene que ser igual? Y tiene que ser igual, esas componentes, a, digamos, números proporcionales al 2 menos 1, 1. O sea, en caso más general, yo podría poner, esto tiene que ser igual a 2 por k, menos 1 por k, y 1 por k.
sería el caso más general. Quizás después subamos un archivo con la resolución del ejercicio y van a ver que en la resolución se utilizó este formato. ¿Por qué? Porque la idea es que, digamos, los dos vectores tienen que ser proporcionales uno respecto del otro para que sean paralelos. Ahora, nada me impide, y sería más fácil para hacer las cuentas, de que utilice el mismo vector en los dos planos. O sea, que la constante de proporcionalidad sea 1, que k valga 1. Si k vale 1, entonces lo que voy a hacer es simplemente acá sacar las k porque estaría multiplicando por 1. ¿Y para qué quiero eso? Para que sea más fácil la resolución del sistema, ¿no? Bueno, si uno lo hace, no lo voy a hacer para ganar tiempo y tratar de ver algún otro problema. Si uno hace esto, este sistema les va a quedar incompatible. ¿Qué quiere decir que es incompatible? Que no tengo una relación posible entre alfa y beta acá. No puedo encontrar una relación entre alfa y beta. Por lo tanto, quiere decir que no existe un haz de las de planos que sea paralelo al plano este que me dieron, 2x menos y más z. ¿Está bien? Bueno, fenómeno. Vamos a hacer otro para que vean, porque no había solución. Sí, ¿alguno quería comentar algo? No. Bueno, vamos a hacer alguno que tenga solución, así vemos cómo, en ese caso, cómo podríamos trabajarlo un poquito, ¿no? Vamos a borrar entonces esto que escribimos recién. Profe, Piden... no me di cuenta, tenía el micrófono apagado. Quería ver si podías hacer el 19C, que no pude hacerlo. 19C. Bueno, cómo no, dale. Gracias. Fenómeno. Después, en tal caso, si lo quieren pedir por el foro, les subimos también las respuestas del resto, pero coméntenlo por el foro porque después nos olvidamos, ¿no? Bueno, el C dice, tiene ordenada el origen menos 2. Ustedes saben que el eje de ordenadas es el eje Y. Entonces, ¿se acuerdan cuando uno estaba no sé, en el plano y trabajaba, no sé, en el secundario de la función lineal y decía, y bueno, Y es igual a mx más b, y b que es la ordenada al origen, que era donde cortaba el eje de la Y. Bueno, acá la ordenada al origen es donde corta el eje de la Y. Que la ordenada al origen sea menos 2 quiere decir que el plano que vos estás buscando contiene a este punto, al 0, menos 2, 0. Es decir, el plano ese que tenemos que encontrar del haz de planos corta al eje de la Y en el punto 0, menos 2, 0. Así como cuando estabas en el plano y trabajabas con una función lineal y decías igual mx más b, la ordenada al origen te decía dónde ese objeto, que era la recta, cortaba el eje de la Y. Ahora que te diga la ordenada al origen es tanto, lo que te está diciendo es dónde el objeto, que en este caso es el plano que vos tenés que encontrar, corta al eje de la Y. Y al cortar al eje de la Y, lo que te está diciendo entonces es que la coordenada en X y la coordenada en Z valen 0. Y la coordenada en Y vale menos 2. Eso es quizá lo más difícil del ejercicio, o sea, poder interpretar qué quería decir que la ordenada de origen sea menos 2, ¿no? Que quiere decir que este punto pertenece al plano que vos vas a encontrar. Para ser muy imaginativos, al plano que vamos a encontrar vamos a llamarlo pi. ¿Está bien? Así es un exceso de imaginación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos ese plano que tenés que encontrar es alguno de todos los del dibujito que habíamos visto, ¿no? Alguno de los que surjan de esta ecuación general. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que plantear? Dijimos, acá el vector normal de esto ya lo teníamos, entonces tenemos que plantear que alfa más beta tiene que ser igual a 0. Alfa más beta tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque dijimos, en esta ecuación general, mi vector normal de todos los planos que hay acá, la primera componente de ese vector normal es alfa más beta. Y, perdón, no, esto no tiene por qué ser igual a 0. Para que estoy diciendo cualquier cosa. Parate, voy a borrar acá. No, estoy diciendo cualquier cosa. Pensé, estaba en otra cosa. No, la idea es la siguiente. Bueno, este es un punto. Este es un puntito P, llamémosle. Fíjate que si este punto P pertenece al plano, quiere decir que cuando yo reemplace esas coordenadas, las reemplace acá, en X, en Y y Z, tiene que cumplirse esta ecuación. ¿Está bien? Cuando yo reemplace las coordenadas del punto P acá, tiene que cumplirse en esa ecuación. No sé por qué asocié, estaba con la mente en el ejercicio anterior y decía, claro, estas son las componentes del vector normal. No, nada que ver, esto es un punto. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar esto como está, multiplicado por 0. Vamos a poner
chiquitito. O sea, se me va a eliminar este término, ¿no? Alfa más beta, ¿eh? ¿Por qué reemplazo x por 0? Porque x, y, z son las coordenadas de los puntos del plano que andamos buscando. Y en particular ya tengo un punto del plano. Entonces mi ecuación tiene que cumplir, digamos, tiene que verificarse, tiene que ser cierta para ese punto en particular, ¿no? Entonces ahora tengo menos 2 alfa por i, pero i vale menos 2, ¿está bien? Y finalmente el término con z también va a desaparecer, ¿está bien? Vamos a copiarlo rapidito como para que quede prolijo, pero no haría falta ni escribirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque z vale 0. Y finalmente tengo el término independiente, bueno, esto es un 0, no aparece, pero es. Y el término independiente que era 3 beta menos alfa. 3 beta menos alfa. Todo esto igualado a 0. Bueno, entonces, este término se fue, este término se fue, me quedó menos con menos más 4 alfa, y acá tengo 3 beta menos alfa, más 3 beta menos alfa, igual a 0. Bueno, esto también es algo que suele ocurrir en distintos tipos de ejercicios desde plano, que uno lo que termina encontrando es una relación entre alfa y beta. ¿Está bien? Fíjate que acá quedó 3 alfa más 3 beta es igual a 0, con lo cual me quedaría que alfa es igual a menos beta. Alfa igual a menos beta. Estoy viendo que no haya cometido ningún error, creo que no. Menos 2 alfa por menos 2 más 4 alfa, creo que está todo A mí me dio bien. igual. ¿Te dio igual hasta ahí? Bárbaro. Sí. ¿Para qué quiero eso? Una vez que yo encontré, digamos, la relación entre los parámetros, entre alfa y beta, entonces lo que hago es, me voy a mi ecuación, donde tenía dos, entre comillas, incógnitas, que eran alfa y beta. Ya encontré, digamos, esta es como la condición que me pide cada problema en particular. Casi siempre va a pasar que va a haber alguna relación que uno va a encontrar entre alfa y menos beta, ¿verdad? O entre alfa y beta, digamos, ¿no? Y esa relación que es específica para cada plano. Entonces ahora reemplazo esto, lo pongo en mi ecuación general. O sea, esto lo voy a poner acá. Lo voy a reemplazar en esta. Y para hacerlo rápido, porque yo sospecho que en cualquier momento esto ya se me va a cortar, fíjese una cosita, me quedó alfa que es menos beta, más beta, eso da 0. O sea que este término seguro que se me va a anular, ¿no? Vamos a ponerlo así en amarillito tranquilo. Este me quedó menos beta más beta, este se anuló. Bueno. Acá me quedó menos 2 alfa más i, ese podríamos llegar a dejarlo como está, o si lo reemplazo para que me quede positivo y más lindo, como alfa es menos beta, es como obtener 2 beta por i. 2 beta por i. Alfa es menos beta, entonces acá me quedaría menos alfa, perdón, menos beta, ¿está bien? O sea, menos 2 beta por z. Menos 2 beta por z. Y finalmente, el último término tengo 3 beta menos alfa, pero alfa era menos beta, o sea que me quedó 3 beta menos menos beta, 3 beta más beta, 4 beta. 4 beta. Igual a 0. Bueno, puedo sacar factor común, por ejemplo, 2 beta. Entonces me quedaría que 2 beta es factor común de i menos z más 2, ¿verdad? Más 2. Y todo esto es igual a 0. Entonces acá tengo, digamos, una ecuación donde tengo dos posibilidades, ¿verdad? La primera sería que beta valga 0, pero que beta valga 0 no es una, si bien es una solución de la última ecuación que pusimos, no es una solución, digamos, que tenga que ver con el problema que estamos viendo, porque si beta es 0, alfa es 0, y si beta y alfa son 0, quiere decir que no tengo ecuación de las de plano. O sea, me quedaría que todo es 0, me quedaría 0 igual a 0, no tiene sentido. Por lo tanto, beta estamos suponiendo que es distinto de 0. Entonces, suponiendo de que beta es distinto de 0, lo que tiene que ser 0 es el otro factor. Beta distinto de 0, lo que tiene que ser 0, ¿quién es? Es i menos z más 2. Y ese sería entonces una expresión del plano que te andan pidiendo. I menos z más 2 igual a 0.
Esa sería entonces la solución de lo que estarían pidiendo, ¿verdad? Ese plano. También puede pasar que cuando uno, digamos, cualquier múltiplo de esto también sería una solución, ¿verdad? Si yo hubiera sacado nada más que beta, factor común, y me hubiera quedado 2i menos 2z más 4 igual a 0, y bueno, también sería una solución, ¿no? O Con eso podría también. pasar, por ejemplo, que este mismo lo multipliques por -1 y que te queden todos los términos cambiado el signo. También es una solución, ¿no? Bueno, ahí ¿te quedó más claro entonces el ejercicio este C? Sí, sí, sí. También me solucionaste otra duda que era la de si hacía falta simplificar o si podía ponerlo. No, normalmente se simplifica, digamos, para que quede de una manera más elegante o, digamos, más económica, como suelen decir en los libros de matemática, pero en principio cualquier múltiplo de esto, ¿no? Que multipliques esto, que no sea por 0, obviamente, es una ecuación de un plano que cumple que la ordenada de origen es -2. Buenísimo, Bueno, gracias. un comentario Profe, respecto de esto, de haces de planos. Hay una ecuación que figura también en el archivo del PDF, que es lo que a veces suelen llamarle como, por ejemplo, ecuación reducida de haz de planos, donde yo lo que hago es directamente pensar que uno de mis dos parámetros, por ejemplo en este caso alfa o beta, fueran igual a 1. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo, para seguir con este ejercicio, ¿no? Esta ecuación que sería como la ecuación general de las de planos, ¿no? Entonces yo le podría asociar una ecuación donde, supongamos que en el primer plano, digamos, que aparece acá, que está multiplicado por alfa, yo hiciera que alfa valiera 1, ¿no? Entonces me quedaría x menos 2i más z menos 1 más z menos 1. Bueno, eso tiene que ser. El segundo término lo copio así como está, con el beta incluido. En lugar de beta suelen usar otra letra, por ejemplo, a veces usan gamma, pueden usar lambda, no me acuerdo qué es lo que usan en el PDF, supongamos que yo uso lambda. ¿Está bien? Pero lo importante es que queda en función de un solo parámetro, ¿no? X menos z más 3, y el resto, bueno, obviamente todo esto igual a 0. Esa suele llamarse ecuación reducida de las de planos. ¿Por qué se llama reducida? Porque fíjense, me quedó un solo parámetro. Si yo este parámetro, que se llama lambda, en este caso, pero le pueden poner el nombre que quieran, ¿no? Mientras no lo llamen X, Y o Z, le pueden poner el nombre que quieran. Bueno, si ese parámetro lambda fuera 0, si este parámetro fuera 0, entonces me quedaría el primer plano, me quedaría este planito de acá, ¿verdad? Porque si esto es 0, digamos, un número multiplicando al segundo paréntesis, 0, me queda el plano como está. Ahora, yo no tengo forma de obtener de esta ecuación este plano de acá, el plano x menos z más 3. Cosa que en la ecuación general, la que está escrita en el PDF, sí puedo, porque, fíjense, si yo, por ejemplo, a alfa le pongo 0 y a beta le pongo 1, entonces, ¿quién me queda? Y me queda este plano, x menos z más 3, ¿verdad? Porque el primer término se me anularía y me quedaría x menos z más 3. Entonces, en la ecuación general de las de planos, yo encuentro todos los planos de las de plano, incluso los que me dan como dato. Los dos que me dan como dato también los puedo encontrar en esa ecuación general. En la ecuación reducida, por eso se llama reducida, porque ahí no voy a poder encontrar uno de los planos, que es el plano donde está el parámetro. Ahí no lo voy a poder encontrar, x menos z más 3. Pero normalmente los problemas que uno trabaja no piden hallar alguno de los dos planos con los que se construye esa ecuación de las de planos. Entonces, muchas veces van a haber distintos libros, por ejemplo, no sé, si agarran cualquier libro de álgebra donde haya ejercicios de las de planos, que los van a resolver con esta ecuación, la ecuación reducida de las de planos, y tiene, digamos, aquí se da por hecho de que alfa vale 1, digamos, pero se pueden obtener los mismos resultados, digamos, ¿no? Porque, ¿qué pasaría? La idea, la estrategia es la misma. Yo acá, de nuevo, hago la distributiva, y ahora en realidad tener alfa menos beta, ¿se acuerdan? Voy a tener ¿qué cosa? 1 menos lambda, multiplicado por x. Bueno, y después seguiré teniendo, por ejemplo, ahora voy a tener menos 2 por i, ¿sí? Bueno, y así. Finalmente,
digamos, la estrategia de resolución es la misma, redistribuir para que me quede un solo término con X, uno solo con Y, uno solo con Z, y después aplicar las condiciones sobre los coeficientes que están multiplicando a la X, a la Y, a la Z. Por ejemplo, si yo quisiera resolver el problema que habíamos visto recién, bueno, ahí tendré que reemplazar, ¿se acuerdan el de recién? Este había que reemplazar por 0, menos 2, 0, ¿no? Bueno, ya que estamos, voy a terminar de completarlo, ¿no? Acá, ¿qué me quedaría? Me quedaría, para completarlo, una z menos lambda. 1 menos lambda. ¿Está bien? Sí. Acá estoy viendo que va un más en lugar de un menos, porque era más lambda por x. Más lambda por x. Acá hay un más, acá va un menos, eso está bien. Por z. Bueno, y después me quedó menos 1 más lambda por 3, o sea, 3 lambda menos 1. 3 lambda menos 1. Bueno, y esto lo igualo a 0. Entonces ahora supongamos que quiero resolver el ejercicio C. En el ejercicio C dijimos, hay que reemplazar la X por 0. Cuando reemplazo la X por 0, este se anuló. Cuando reemplazo la Z por 0, este se anuló. ¿Y qué me queda? Me quedó menos 2 por menos 2. Acá me quedó un menos 2 por menos 2. O sea que acá me quedó un 4. 4 más 3 lambda menos 1. Entonces acá ya directamente obtengo el valor de mi lambda. Entonces, bueno, esto me quedó que 3 más 3, quedó que lambda vale menos 1. ¿Está bien? Menos 1. Y bueno, y después hago lo mismo que hicimos antes, ¿no? Con ese lambda me iré acá arriba y hago, para ese valor, hago la cuenta que corresponda, digamos, ¿no? Acá arriba o acá abajo, lo mismo, ¿no? En cualquier lado. ¿Qué ventaja tiene, entre comillas? A algunos les gusta usar esa ecuación porque no tiene que trabajar con dos parámetros, trabaja con uno solo. Entonces, no tiene que encontrar la relación entre alfa y beta, porque ya directamente se tomó por hecho de que alfa vale 1. ¿Y qué se encuentra? Un valor solo de un solo parámetro, ¿no? La verdad es que es indistinto, digamos, cómo resolverlo. Se puede resolver tanto de una manera como de la otra. Es exactamente igual, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna duda sobre estos ejercicios. Ah, bueno, por ahora acá no me está apareciendo, no sé qué les aparece, pero a mí no me está pareciendo que el señor Zoom me diga que haya que ir dejando la reunión. Entonces les quiero comentar algo del ejercicio 18, que es algo que a mí me llamó la atención cuando lo hice, ¿no? Y se lo voy a mostrar en el PDF resuelto. A ver si lo encuentro. Esto lo voy a sacar por acá arriba. ¿Por qué me llamó la atención? Acá. Acá está el ejercicio. Acá me dan dos planos, donde uno de los planos no tengo, digamos, me dan una coordenada general h, o un valor general h, que se utiliza como coeficiente para x y como término independiente el opuesto de h, ¿no? Entonces dice, encontrar los valores de h para que el ángulo que determinan alfa 1 y alfa 2 sea de pi sobre 3, que sea de 60 grados, ¿no? Este ejercicio lo subimos en PDF al campus, quizás alguno lo vio, entonces lo voy a ir mostrando rápido a partir de, de la resolución que hicimos acá, ¿no? Por un lado me dice, yo tengo que utilizar el ángulo que determinan los planos. El ángulo que determinan los planos, puedo pensar que es el mismo ángulo que determinan los vectores normales a los planos. ¿Está bien? Eso, digamos, como los vectores normales son perpendiculares a ambos planos, entonces el ángulo que uno piensa que forman esos dos planos es el mismo que forman los dos vectores normales, ¿no? Ahora, uno puede elegir, digamos, un ángulo que esté entre 0 y 90 o que esté entre 0 y 180, pues yo tengo mis dos vectores, o más incluso, ¿no? Por ejemplo, supongamos que yo tuviese, vamos a hacer un grafiquito. Supongamos que yo tengo un plano acá y otro plano por acá. Así. Se cortaron los dos planos, ¿no? Este sigue por acá abajo. Bueno, y este otro obviamente sigue por acá. Entonces yo puedo pensar, bueno, el que está inclinadito, tiene un vector, tiene un vectorcito normal que andará, supongamos así,
Bueno, ese vector normal es normal, bueno, obviamente a su plano, digamos, ¿no? Es normal a este. Este otro, el que está más horizontal, tiene otro vector normal. Este vector normal, pongámosle que fuese horizontal para hacerlo más fácil. Entonces yo puedo agarrar y pensar que el ángulo que forman esos dos vectores, este vector particularmente lo podría trasladar acá y pensar, bueno, es este trasladado, ¿no? Y el ángulo que me están pidiendo a mí sería encontrar este ángulo de acá, uy, bueno, acá hice lío, perdón. Este ángulo de acá sería uno de los ángulos posibles entre esos dos vectores. Ahora, ese ángulo de ahí, ¿a qué corresponde? Correspondería al ángulo que está entre los planos, ¿no? A este ángulo, por ejemplo, de acá abajo. Lo estoy pensando, o a este ángulo de acá. Lo estoy pensando a partir del dibujito, ¿no? Me quedó un ángulo agudo y acá tengo un ángulo agudo. En cambio, este otro, este de acá a acá, este ángulo entre estos dos vectores, ese es un ángulo de más de 90, entre esos dos planos, perdón, ¿no? Ese es un ángulo de más de 90, y entonces ese no me va a servir a mí, digamos. Entonces yo siempre voy a encontrar el ángulo entre planos, que sea como el menor ángulo posible, y eso está en el PDF. Fíjense que en la formulita que van a encontrar, que acá dice en la página 44, uno va a trabajar con los vectores normales, y esos vectores normales yo puedo encontrar el ángulo a partir del producto escalar, pero siempre vamos a pensar que el ángulo entre los vectores vamos a tomar el ángulo que esté entre 0 y pi sobre 2, ¿está bien? Bueno, eso es un detalle a tener en cuenta. Bueno, entonces, yo trabajo, mi vector normal de uno de los planos me lo dan como dato, es el 2 menos 2, 1, ¿está bien? A ese plano, como se llamaba alfa 1, yo le puse el vector n1. Y el otro es el que tiene una componente que es la que tenemos que encontrar, que es h. Entonces tengo componente, la primera componente es h, componente, en lo que sería la segunda componente, la y, vale 0, y la última, en z tengo 1 por z, o sea que tengo 1. Y ahí tengo que hacer, simplemente aplicar esa fórmula, ¿no? Entonces, ahí me aparece, sonamos, me dice que el, oh Dios, bueno, me dice que el PDF encontró un problema y me va a cerrar todo el PDF ahora. Bueno, voy a tratar de comentárselos acá y voy a tratar de ver si se los puedo abrir rápido. El tema es, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que resolver esta ecuación, digamos, ¿no? Hay que hacer el producto escalar entre los dos vectores. Ese producto escalar en la fórmula aparece con un módulo justamente para imponer esa condición de que el ángulo sea entre 0 y 90, ¿está bien? Por eso aparece ese módulo ahí. Y eso después también hay que trabajar con las normas de los vectores. Bueno, todo eso se hizo, y nosotros sabemos que todavía acá abajo se llega a ver que si el ángulo estaba dado por esa fórmula, quiere decir que el coseno de mi ángulo va a estar dado, bueno, por la formulita esta, y mi ángulo dice que tiene que ser de 60 grados, de pi sobre 3, digamos, ¿no? Radianes. Bueno, entonces ya tengo que el coseno de pi sobre 3, que es un valor que sabemos cuánto vale, tiene que ser igual a lo que fuimos encontrando de hacer el producto escalar. Hicimos el producto escalar, le calculamos el módulo. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese producto escalar aparece la incógnita nuestra, que es h. Cuando calculamos las normas de los vectores, cuando calculan la norma de n2, y ahí también me aparece h. Entonces ahí tengo una ecuación donde la h me aparece en dos lados. Va a quedar una cuadrática, y esa cuadrática tiene dos soluciones. Bueno, ahora vamos a ver un poquito, hablar sobre esas dos soluciones. ¿Qué es lo que a uno le podría llamar la atención? Que a uno le podría llamar la atención que en el resultado de la guía les aparece una única solución. Bueno, van a ver lo que pasa ahora cuando cierro esto. Creo que va a tener que cerrar, lamentablemente, todo el PDF, creo. ¿Ves? Acá está. Esto me dice que dejó de funcionar el lector de PDF, y entonces vamos a tener que volver a abrirlo en un ratito. A ver si me dan un segundo, creo que lo voy a encontrar. Álgebra UTN virtual, acá. Ejercicios del TP1. Este era el ejercicio, ya no me acuerdo. ¿Qué ejercicio era? El 18. ¿18? Sí, 18. Ahí vamos. Ya estamos. Ya casi estamos
ánimo, 18, acá está. Bueno, estábamos por acá, fenómeno. Bueno, entonces decimos, llegamos a una ecuación donde, por ahí, qué sé yo, a uno se le puede complicar un poco porque hay un módulo por un lado, hay una raíz cuadrada por el otro, pero finalmente, bueno, uno puede ir despejando, al sacar el módulo, digamos, me van a quedar dos ecuaciones, pero esas dos ecuaciones, como tengo una raíz cuadrada, voy a tener que en algún momento elevar al cuadrado y finalmente me va a quedar una cuadrática. Todos estos detalles seguramente quizás los vieron en el PDF está en el campus, y entonces la cuadrática que me quedó es esta, 7h cuadrado más 16h menos 5 igual a 0. Eso tiene dos raíces. La solución que da en el campus es la que está recuadrada, menos 8 séptimos más 3 séptimos por raíz de 11. Y el otro h, que es un número, fíjense que esta solución que da en el campus es un número positivo, porque raíz de 11 es más o menos 3,3. Entonces este término 3 séptimos por raíz de 11 es cerca de 10 séptimos. O sea que h es aproximadamente 2 séptimos en la solución recuadrada, para poner un número, digamos, que uno más o menos tenga idea de cuánto es. Es positivo y menor que 1, 2 séptimos. La otra es negativa, porque la otra tengo dos términos que los dos son negativos, o sea que la otra solución es negativa. ¿Por qué no aparece? Bueno, porque si yo tomara ese otro h, entonces al hacer el producto escalar me quedaría negativo, de n1 por n2, pensando, ojo, que n1, me voy para acá arriba, es el que me dieron, 2 menos 2, 1. Entonces ahí yo tendría que, si mi h tomo la solución negativa de la cuadrática, al hacer el producto escalar, ese producto escalar me quedaría negativo, y entonces quiere decir que no sería un ángulo que está entre el coseno y ese producto escalar, que si es el coseno de ese ángulo, que me quedaría negativo, o proporcional al coseno del ángulo, quiere decir que el ángulo sería más de 90, por eso la descartamos. Pero hay que tener, uno podría preguntarse, y ese yo lo dejaría quizás como pregunta para no darle la respuesta ahora, pero en el foro, en tal caso, después, si alguno quiere, puede comentarlo. ¿Qué pasaría si mi vector normal, este es el que me dieron por la ecuación del plano? Ahora, la ecuación de alfa, vamos a poner un poquito más arriba, así se ve cómo era alfa. Alfa anda acá. Fenómeno. Fíjense que la ecuación del plano alfa 1, digo, ¿no? La ecuación del plano alfa 1 es esta. Entonces yo digo, fenómeno. Fíjense que este plano pasa por el origen de coordenadas, porque D es igual a 0. Lo que hoy hablábamos de que cuando no tienen término independiente, pasan por el origen de coordenadas. Ahora, yo podría usar como n, bueno, espérate, si no lo escribo no lo voy a acá. Yo podría usar como un n asociado a alfa 1 este vector normal. A ver, podría usar menos 2, 2, menos 1. ¿Qué opinan? ¿Podría usar este? Sí, ¿no? ¿Y está asociado a alfa 1? Y la respuesta es que sí, porque si yo uso este y me dicen escribite la ecuación del plano que tiene este vector normal y pasa por el origen de coordenadas. Entonces yo digo, bueno, la ecuación normal, la ecuación del plano para ese vector normal es menos 2x más 2y menos z, y como me dijiste que pasa por el origen de coordenadas, no tiene término independiente, o sea que es esta. Y esta que puse acá es la de arriba multiplicada por menos 1, por lo tanto es el mismo plano. O sea que entonces ¿quién es? Y es alfa 1. Y entonces uno puede decir, bueno, pero entonces ahora si yo hiciera toda esta cuenta de acá, o sea, toda la resolución, ¿no?, de lo que veníamos haciendo, con n1 en lugar, pero con este nuevo vector, ¿no?, con este n, digamos, ¿qué va a pasar? Y cuando haga el producto escalar, por ejemplo, me quedaría, por ejemplo, ¿qué cosa? Un menos 2h menos 1, ¿está bien? Y uno diría, bueno, hasta ahí no me cambiaría mucho, pues menos 2h menos 1, el módulo es lo mismo que 2h más 1. Pero, ¿dónde anda? Por en algún lado creo que algo me cambia. No me acuerdo dónde, pero algo me cambiaba. Queda como consulta si al cambiar yo este vector normal
puedo tomar o no la otra respuesta de H como solución. O sea, ver eso si puedo tomar o no la otra respuesta de H. Porque, ¿qué va a pasar? Es cierto que esto en módulo va a quedar igual, pero si yo no lo pienso en módulo, los vectores van a quedar, ¿los vectores quiénes? Este y este, o bueno, en realidad no es el N1, va a ser el N, ¿no? N, digamos, y N2, van a quedar, dependiendo de lo que valga H, uno va a quedar positivo, digamos, el ángulo que va a formar va a quedar con un ángulo menor de 90, y dependiendo del otro H que use, con un H mayor que 90. Lo que yo digo es, verifiquen si para este vector normal no corresponde la otra solución de H. Si para este vector normal de acá no corresponde la solución esta que encontramos por acá, que la habíamos descartado acá. Esta solución negativa de H. ¿Por qué? Porque habíamos dicho, la descartamos porque, claro, como N1 valía tanto, que fue lo que nos dieron, cuando hacía esto N1 por N2, con el H este me queda que el ángulo es de más de 90, de esos dos vectores, N1 y N2. Ahora, si yo tomo ese vector N, que era el opuesto de N1, y hago el producto escalar con el N2, tomando este H, ahí lo que me va a dar negativo va a ser este producto escalar. Entonces, la solución va a ser la otra, y en realidad corresponde a otro plano distinto. O sea que, en realidad, hay dos planos cuyos vectores normales están a 60 grados de los vectores normales del plano que me dieron, del alfa 1, del plano que me dieron todos los datos, del alfa 1. Hay dos planos distintos. ¿Y de qué depende? Tú dices, pero ¿cómo hay dos planos? Y sí, depende de qué vector N1 use, o sea, qué vector normal le asocia al alfa 1. Si al alfa 1 le asocio el que salta a la vista directamente, 2 menos 2, 1, la respuesta es la que aparece en la guía y es la que pusimos nosotros. Pero si yo a este agarro el opuesto de N1, tomo el opuesto, entonces la respuesta sería el otro valor de H, la que dio el H negativo, para que se siga cumpliendo esto, y sería correspondiente a otro plano también. No es que pero es el mismo plano que le cambié el vector normal. O sea, no es que el otro sería el menos N2, es simplemente otro vector correspondiente a otro plano. Una cosa que pueden hacer para que vean que, digamos, que uno puede decir, este tipo está loco, es grafíquenlos, aunque sea utilizando, pueden poner el valor exacto, pero aunque sea utilizando el valor este que le decía de H, que era aproximadamente un 2/7 que andaba dando vuelta, donde el 3 raíz de 7, por ejemplo, este H va a dar alrededor de 2/7, y este otro, cuando hacen la cuenta, les va a quedar alrededor de menos 18/7. Entonces pueden hacerlo con ese valor, que no tiene mucho error de diferencia. Grafiquen un plano, digamos, en el GeoGebra o en el programa que quieran, con H tomando este valor. Ese H, ¿quién era? Era la primer componente del vector normal de alfa 2. Acá está, el n sub 2. Grafíquenlo con ese, con el 2/7, y grafíquenlo con lo que le quedaría un menos 18/7, más o menos. Le va a quedar otro plano, con menos 18/7. Esos dos planos, dependiendo cómo yo tome mi vector normal N1 apuntando para un lado o apuntando para el otro, si tomo N1 apuntando para un lado, bueno, voy a tener que uno de los planos forma un ángulo de 60 grados con el vector N2. Y si tomo el opuesto de N1, entonces el otro plano, el que corresponde al otro H, forma 60 grados con ese vector menos N1, digamos, ¿no? Bueno, es un detalle, es una sutileza, digamos. O sea, fíjense que de hecho todo eso en la guía no aparece como respuesta y dan simplemente esta respuesta, que es la que pusimos nosotros en el PDF, porque, insisto, lo otro es un detalle menor, si se quiere, ¿no? Bueno, por ahora entonces, más o menos vamos a ir terminándolo la reunión. Si quedó alguna duda muy puntual, podemos pensarla, si no, podemos seguir. Yo supongo, como estaba usando Meet, y hace rato que no, o sea, empecé a usar Zoom hace poco, todavía me está dejando dar clases de más de 40 minutos. Ayer también me dejó dar una clase, y lamentablemente fue una clase como de 1 hora y media, y como no se cortaba, dije, bueno, pero hoy lo voy a ir cortando acá, sí, pues ya tuvimos bastante, y me parece que estuvo bastante bien.
Si queda alguna duda hasta el ejercicio 20, hagamos una cosa, más allá de que la pueden preguntar por los foros, si queda alguna duda para el miércoles que viene, en la clase, normalmente vamos a ir haciendo así, con Yalil vamos a tener una, digamos, una parte teórica, que siempre la da Yalil, y después una parte donde vamos a ir consultando dudas de los ejercicios. Obviamente no es porque si ahora que ya empezamos con rectas, vamos a contestar únicamente dudas de ejercicios de rectas, ¿no? También cualquier duda que tengan de otros ejercicios pueden hacerla, ¿no? Normalmente por ahí es más útil hacerlo por el lado del foro, porque por ahí si uno hace una pregunta de, no sé, supongamos incluso de otro tema, puede ser, hasta que uno busca por ahí el PDF y lo encuentra y demás, se hace un poquito más largo, pero estamos siempre dispuestos a responder lo que podamos y lo que sepamos. Si